Bien, vamos a hablar de lo que es un diagrama escalera. Se denomina diagrama escalera aquel formato de distribución americano en donde se utilizan los símbolos encontrados en el código NEMA o ANSI y que se utilizan para representar los elementos de actuación y de entrada para un control eléctrico. ¿Cómo se distribuye un diagrama escalera? Un diagrama escalera inicia desde arriba hacia abajo, es decir, en orden descendiente. Y trabajamos trazando una línea imaginaria vertical, separando del lado izquierdo lo que correspondería a elementos de entrada y del lado derecho lo que correspondería a elementos de actuación o de salida. Entonces, nosotros ubicamos desde este momento que todos los elementos de entrada se ubican del lado izquierdo y todos los elementos de salida o de actuación del lado derecho. Significa que del lado derecho encontraremos bobinas de contactores o relevadores, lámparas, bobinas de motores, etc. Y del lado izquierdo encontraremos elementos de entrada o de interacción como sensores, contactos o botones. Aunado a esto, tenemos del lado derecho lo que son las alimentaciones negativas y del lado izquierdo lo que son alimentaciones positivas. Bien, de esta manera es que se distribuye un diagrama escalera. Si nosotros quisiéramos agregar más elementos o más etapas a este diagrama escalera, todo lo que tendríamos que hacer es ir descendiendo hasta el número de escalones que sean necesarios para nuestro sistema de control. ¿Cómo es que se desarrolla un sistema de control eléctrico? Hablamos de un proceso denominado relevación, en donde simbólicamente nosotros identificamos lo que es un elemento de interacción, en este caso la bobina de un relevador o contactor, que al ser energizado cambiará de estado los dos posibles tipos de contacto que estaríamos manejando. Un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Ustedes identifican la letra A en cada uno de los tipos de contacto. Pues bien, esa nomenclatura representa o corresponde a la propiedad que tendría o a la bobina de relevador a la que obedecerían dependiendo de la denominación que tenga nuestra bobina de relevador o contacto, que en este caso es A. Entonces, desde aquí interpretamos A, contacto bobina, obedecerá directamente a contacto, en este caso a bobina. Bien, entonces, ¿cómo se genera el cambio de estado? Sabíamos que es por excitación eléctrica. Al momento en el que hay un paso de energía eléctrica hacia la bobina, un contacto normalmente cerrado abre y un contacto normalmente cerrado cierra. Lo que vemos aquí es el símbolo de un push button normalmente abierto. ¿Cómo trabaja? Yo lo presiono y solamente cuando lo presiono y mientras lo sostenga permitirá el flujo de energía eléctrica. Voy a hacer una pequeña demostración. Ustedes pueden observar en reposo el contacto normalmente cerrado de un contactor o relevador, pues permite el flujo de energía eléctrica siempre y cuando esté conectado para que eso suceda. Bien, ok. Al momento en el que yo genero excitación de mi bobina A, observen lo que sucede. Al momento de ver energización, el contacto normalmente cerrado se abre y corta energía, y el contacto normalmente abierto se cierra y ya fluye la energía. Si yo dejo de presionar este botón, entonces se corta el flujo de energía hacia la bobina y todo vuelve a su estado original. Aquí tenemos otro ejemplo de circuito, pero ahora está trabajando a la inversa. Observen que he cambiado el botón o el elemento de entrada en este caso. Bien, aquí estamos utilizando un botón normalmente cerrado, que significa que va a permanecer conduciendo energía siempre y cuando no se interactúe con él y esté sostenido. Es decir, el único modo en el que yo pueda interrumpir el flujo de energía en este elemento pues es manteniéndolo presionado o presionarlo. Bien, podemos ver que fluye energía hacia la bobina, en este caso B, y B está cortando en este caso la función del contacto normalmente cerrado y está haciendo trabajar al contacto normalmente abierto. Si yo corto la energía, entonces se invierten las funciones, contrario a lo que veíamos en este caso. Entonces,
Un botón normalmente cerrado va a permitir el flujo de energía. Un contacto normalmente abierto la va a interrumpir a menos que se interactúe con él. Este es el trabajo más habitual que se hace para un botón normalmente abierto. Es el elemento de inicio o disparo, un start. Y para un botón de paro utilizamos la función principal o el trabajo, la tarea principal será cortar la energía o ser un paro de emergencia.